Ayer por la mañana, el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y expresidente del IFE, hoy INE, publicó en su cuenta de X un hilo de varios mensajes que me parecieron muy interesantes. Le leo parte de este hilo. El INE rechazó la petición de suspender las mañaneras de López Obrador bajo el argumento de que carece de atribuciones legales y que la solución debe ser casuística, esto es caso por caso, pero ese método ya probó que es inútil. El INE ha ordenado modificar 24 conferencias matutinas en las que López Obrador interfiere en las campañas, esto desde el mes de septiembre de 2023, cuando comenzó el proceso electoral. También lo ha exhortado muchas veces para que se abstenga de hacer propaganda y proselitismo, pero hace caso omiso, refiriéndose al presidente, e incluso se burla. De nada sirve bajar las mañaneras cuando el daño ya fue causado. Este viernes, por ejemplo, se ordenó retirar de los sitios oficiales la grabación de la conferencia del 5 de febrero, cuando se presentaron las iniciativas del Plan C y hubo proselitismo. Esto es, tardó el INE 2 meses en bajar estos contenidos. Tengo en la línea telefónica a Luis Carlos Ugalde. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Pascal, muy buenos días. ¿Dirías que ya se probó ineficaz este método de tratar de hacer que el presidente se limite en términos de lo que dice la Constitución que deben hacer los servidores públicos en época de proceso electoral? Totalmente, es algo inútil, es algo irrelevante. El presidente nunca va a hacer caso. El presidente opina y opina y opina. Entonces, si el INE, después de que ya ocurrió una infracción, va a analizar el contenido y una semana después va a decir bajen esa conferencia del sitio web de la presidencia, es irrelevante. El efecto se causa en el momento en que se dice, porque la gente lo escucha, porque a lo largo del día se reenvían tweets o mensajes de Instagram con lo que dijo el presidente. O sea, eso es lo que causa el efecto, no que esté almacenada la conferencia en el sitio web que ya nadie va a ver después de que ocurrió. Entonces, no hay exhorto que valga para el presidente. El presidente opina cuando quiere y lo va a seguir haciendo, y ya estamos a muy pocos días de la elección, de tal forma que si en este momento no lo hace el INE, pues yo creo que va a ser una causa para pedir la nulidad de la elección en caso de que gane Sheinbaum. Ese es el problema que estamos construyendo. Por no tomar una decisión firme hoy, las autoridades solo están construyendo un problema para después del 2 de junio. Bueno, tú también recuerdas en este hilo de mensajes en tu cuenta de X que las restricciones que actualmente hay en la Constitución, en los ordenamientos legales respecto de lo que pueden hacer y no hacer los servidores públicos en época de proceso electoral, devienen de la queja que en 2006 presentó López Obrador en contra de expresiones que tuvo el entonces presidente Vicente Fox. Es decir, muchas de las cosas que se pusieron en la Constitución, en las leyes, derivaron de aquellas quejas, y sonaría en ese sentido contradictorio o incongruente que el presidente haga lo mismo de lo que se quejaba en 2006, y peor, porque ahora es ilegal. Totalmente. Mira, para recordarle a la gente, en 2006 Vicente Fox fue imprudente. Pero ¿qué tipo de cosas decía? Decía, no hay que cambiar a la mitad del río, hay que seguir con el mismo, no hay que cambiar, hay que seguir con el mismo caballo, aunque cambiemos de jinete. Tenemos que seguir el mismo rumbo. Ese es el tipo de cosas que decía. Hablaba del populismo, pero de manera muy genérica. Nunca habló de López Obrador, nunca lo atacó directamente, nunca lo acusó de nada, como lo ha hecho López Obrador respecto a Xóchitl Gálvez. Y cuando el 19 de febrero de 2006 el INE emitió un acuerdo de neutralidad, el presidente se cayó y no le gustó y dijo que su libertad de expresión estaba en riesgo. Lo mismo que dice López Obrador hoy, lo decía Fox. Sin embargo, se cayó y durante los meses siguientes, 3, 4 meses, pues ya no se metió a las campañas, y los gobernadores en general no lo hicieron. Ahora es totalmente diferente, y además ahora sí está en la Constitución esa prohibición. Entonces, este argumento de que si es legal, no es legal, este es un tema de responsabilidad política.
esa responsabilidad política López Obrador no la tiene. En política las leyes no lo son todo. Tiene que haber un ejercicio de autocontención, sobre todo del presidente, de que él ponga el ejemplo para que los demás cooperen, pero él no lo hace, no lo va a hacer, y entonces esto simplemente genera un efecto dominó en donde todo mundo está en este ánimo de ataque, de pleito, de descalificación, además con un componente que es la violencia que está ocurriendo todos los días. Yo encontré en tu libro, así lo viví, testimonio de la elección presidencial de 2006, la más competida en la historia moderna de México, que por cierto le recomiendo a la audiencia para poder hablar del tema sobre el que estamos conversando esta mañana, que pues tú te reuniste con el presidente Fox en aquella mañana, el 19 de febrero, cuando el IFE iba a aprobar este acuerdo de neutralidad y pues las expresiones que tuvo, algunas ya las adelantaste, se parecen muchísimo a lo que hoy en día dice el presidente López Obrador. Decía, por ejemplo, me atacan a mí y a mi esposa, decía Vicente Fox, y no puedo ni defenderme, ¿no? Entonces, pues muy parecidas las expresiones que tenía Fox con las que hoy tiene López Obrador para defender que pueda decir lo que él quiere en sus mañaneras. Lo mismo, exactamente. Yo me acuerdo de esa reunión que tuve con el presidente Fox para avisarle, por cortesía, decirle en unas horas el IFE va a aprobar un acuerdo para que usted ya no pueda hablar. Estaba en su oficina, estaba el secretario de Gobernación, que en paz descanse, Carlos Abascal, y el presidente estaba muy agresivo. Me dijo, ¿de qué se trata? ¿De que callen al presidente y los demás me ataquen? Lo mismo de López Obrador. Dije, sí, presidente, de eso se trata, porque usted es el jefe de Estado y si usted no pone el orden, se agravian los demás actores. Pues yo no estoy de acuerdo y entonces después de una hora ahí, pues dijo, pues voy a acatar, pero no me parece este tipo de medidas inhibitorias. Y bueno, acató. Pero es el mismo argumento. En muchos sentidos, Fox y López Obrador se parecen mucho en este tema, pero López Obrador ha ido más allá, más allá. Sobre todo hay un factor que es importante decirlo, Pascal. Las medidas prohibicionistas en contra de López Obrador de 2024 son las medidas prohibicionistas que él promovió cuando fue candidato de oposición en 2006. Sí. Y lo segundo, si López Obrador de 2006 viviera, estaría pidiendo la anulación de la elección de 2024. Por los mismos hechos, porque así Por los mismos lo hechos, pidió. porque lo hizo. Sí. López Obrador de 2006, Sí. cuando perdió la elección, pidió que se anulara. Sí. Y uno de los argumentos que dio Luis Carlos, fue perdón el que te interrumpa, tengo que irme a una pausa obligada y me gustaría que Claro siguiéramos que sí. conversando. Regresamos enseguida, por favor. Claro que sí. Estamos conversando con el doctor Luis Carlos Ugalde. Luis Carlos, antes de la pausa me decías que en 2006, por las intervenciones que tuvo el presidente Vicente Fox antes de que se firmara el acuerdo de neutralidad en el IFE, pues el presidente López Obrador pidió la nulidad de la elección y de alguna manera el Tribunal Electoral le dio la razón. Y yo recojo en la columna que publico hoy en Excelsior la siguiente frase de la magistrada Alfonsina Berta Navarro. Dijo, recordemos que Fox llegó a hacer comentarios indirectos o metafóricos que incidían sobre las posiciones políticas que competían en la elección e incluso menciones expresas relacionadas con el proceso. Sin embargo, en ese momento el tribunal no consideró suficiente el argumento para anular la elección. Tu advertencia es que en esta ocasión podría volver a presentarse esa queja o esa demanda de nulidad y que ante el cúmulo de intervenciones, ya más de 60 por las que ha sido amonestado el presidente u observado el presidente, ¿sí podría darse ese escenario? Por supuesto que ese escenario es muy probable que ocurra si gana Sheinbaum y pierde la oposición, y depende del margen, pero claramente López Obrador ha causado mucho daño y agravio a la oposición en los últimos, bueno, en todo su sexenio, pero en este proceso electoral lo ha causado y lo causa todos los días. Entonces, imaginemos el escenario donde gana Sheinbaum. ¿Por cuánto va a ganar? Pues yo no lo sé, pero en el momento en que eso ocurra va a haber agravio por la intervención del presidente, por sus ataques, porque ha desnivelado de la cancha del juego, y entonces, igual que lo hizo López Obrador siempre que perdió, la oposición puede decidir ir y impugnar la elección y solicitar su anulación
Entre otros argumentos, porque López Obrador violó la Constitución de manera ostensible, repetida y sistemática, y con ello causó un daño irreparable a la legalidad del proceso electoral. Esto es hoy el argumento es más potente que en 2006, cuando López Obrador usó ese argumento, porque hoy en la Constitución sí se establece esta prohibición y en 2006 no la existía, y porque López Obrador ha hecho una intervención directa, abierta, sistemática. Entonces, si López Obrador de 2006 viviera, impugnaría la elección de 2024, simple y llanamente, porque ya lo hizo. Entonces, ese es el tema sobre la mesa. ¿Cuál es el deseo de López Obrador? Si su candidata es hoy la que encabeza las encuestas, ¿por qué quiere intervenir tanto? ¿Por qué quiere causar un pleito político innecesario? ¿Cuál es su deseo de que en el 3 de junio siga habiendo pleito? Probablemente ese es el propósito político, que en lugar de que el 3 de junio la oposición o quien gane, quien pierda, reconozca al triunfador y se genere una nueva dinámica de diálogo político, a lo mejor López Obrador lo que quiere es garantizar que el pleito continúa. De otra forma, yo no entiendo para qué se mete si, al menos en las encuestas, la mayoría, su candidata va arriba. Bueno, por cierto, hoy en la mañana anunció una gira después del 3 de junio. Oye, tú dices en este hilo de mensajes en X, es cierto que el INE carece de métodos de coacción, pero entonces el Tribunal Electoral debe encontrar una solución jurídica para evitar que el agravio se salga de control. El problema no se soluciona negando la realidad. ¿Cuál podría ser ese método que podría poner en práctica el Tribunal Electoral? Mira, aquí el gran problema es el desacato. Y yo creo que ese temor estuvo detrás de la decisión de algunos consejeros de rechazar la suspensión de las mañaneras. El que tú imitas un acuerdo y digas, señor presidente, a partir de mañana ya no puede haber mañaneras, y el presidente no te hace caso. Entonces va y hace su mañanera. ¿Qué haces ahí? Entonces, ese es el gran problema, porque es como un duelo. Entonces, de repente ya no... ¿Qué sigue? Puedes entonces causar la sensación de que la autoridad ya no vale. ¿Qué tipo de medidas de coacción? El gran problema es que no existe una policía una policía del Tribunal Electoral que pueda ir y hacer que las autoridades cumplan o se los llevan a la cárcel. Eso no existe. Sí. La otra sería obligar al Congreso a que lo someta, pero eso no existe porque en el Congreso Morena tiene mayoría. Entonces, ¿qué puede hacer el tribunal? Podría decir, estoy empezando a pensar, ¿qué tipo de sanción podría doler tanto que el presidente hiciera caso? Ese es el tema. Por eso, en las democracias no existe un sistema legal perfecto para que la gente se comporte si no existe un mecanismo de responsabilidad y de autocontención. El presidente carece de ese sistema de autocontención. Entonces, yo creo que las autoridades podrían hacer un llamado muy firme, muy enfático, decir que la legalidad de la elección está en riesgo, decirlo abiertamente. Mandar la advertencia al presidente que siga así va simplemente a poner en riesgo el triunfo de su candidata que hoy va arriba en las encuestas. Yo creo que ese es el tipo de cosas que pueden ya poner orden, porque hasta ahora, como tú has visto y la gente que nos escucha, la Comisión de Quejas del INE hace exhortos, bajan las conferencias mañaneras del sitio web de la presidencia, pero yo no he visto un posicionamiento de los 11 consejeros del INE diciéndole, presidente, tiene que respetar la Constitución y el Tribunal Electoral. Son llamados burocrático-administrativos que sirven de muy poco. Bueno, pues ahí está el tema. Seguramente seguirá dando de qué hablar y seguramente volveremos sobre él. Luis Carlos, te agradezco mucho. Gracias, Pascal. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores y expresidente del IFE, hoy INE.